Un muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Es un placer estar de nuevo junto a ustedes y traer más reseñas de libros como hemos venido haciendo y procuramos hacer en la medida en que el tiempo y por supuesto las actividades nos lo permitan. Tenemos hoy, les habla Ivo Hernández, tengo que decirlo, y les tenemos hoy un excelente texto, uno de esos textos básicos, si usted quiere conocer algo sobre la Edad Media. ¿Por qué viene esto al punto? Sobre la Edad Media existen muchísimos libros y hay estudiosos de diverso talante, de diverso calibre, que se han dedicado y que son unas guías fundamentales. Usted seguramente conocerá de Huizinga, conocerá de Jacques Le Goff, conocerá. Hay muchísimos estudiosos que nos presentan unos libros que son cada uno realmente mejor que el otro. Son textos enjundiosos, textos que nos proveen de una cantidad de perspectivas, porque es una época que lejos de aquella primigenia oscuridad con que se le asociaba, fue muy rica tanto en procesos destructivos de lo anterior como en procesos constructivos de lo que vendría luego. Lo cierto es que en ese momento, es ese momento que se empieza a generar a partir de la caída de aquel imperio infinito que fue el Imperio Romano, un imperio de casi 1000 años, un imperio que se pensaba eterno. Y cuando realmente todo lo que se conocía como estable empieza a disolverse en el aire y queda solamente la Roma del Este, que nosotros después conoceremos como Constantinopla, Bizancio, en fin, esa es una historia distinta. El movimiento de todo lo que es lo occidental empieza a tener enormes convulsiones. Allí los pueblos germánicos que habían invadido a Roma, que habían tomado, muchos de ellos atomizados. Ya decir germánico es utilizar la denominación romana, que es bastante inexacta para hablar de esos pueblos que estaban más allá del Rin, pero eso era un gentío con enorme cantidad de tribus muy distintas entre ellos en cuanto a creencias, costumbre, lenguaje, etc. Lo cierto es que esa Edad Media, una vez que empieza a tamizar esa cantidad de convulsiones, empieza entonces a sobresalir en conocimientos diversos a través de las crónicas. Las crónicas eran la fórmula en la cual las personas empezaban a notar lo que sucedía para dejar algún tipo de testimonio, para que esa oscuridad tuviese, aunque fuese, algunos destellos de luz. En relación a esas crónicas, empezamos a trabajar ya con textos primarios, es decir, no con esos textos enjundiosos que les decía, que nos dan los estudiosos, los especialistas, que nos dan guías, perspectivas, etcétera, sino con lo que se produjo en ese momento. Hoy nos convoca una pequeña joya de eso, no exactamente de la primera parte de la Edad Media, sino de lo que fue la vida de un personaje que dio un gran giro a todo lo que fue la Edad Media. Y ese personaje fue Carlomagno. Lo que tenemos es una edición, es un libro pequeñito, no debe tener en total más de 150 páginas. Es la vida de uno de los cronistas, de una de las personas que escribió sobre la vida de Carlomagno. Se los presento. Aquí está, perdonen ustedes. Es Eguinardo, Vida de Carlomagno. Ustedes pueden ver allí. Es una edición de Alianza Editorial por la profesora Alejandra de Riquer. No sé si esta señora estará vinculada al profesor Martín de Riquer, ya fallecido, uno de los estudiosos de la lengua española, pero en todo caso ella es quien hace la traducción y estudio y la edición de este texto, que como decimos es uno de los originales y es un incunable, es una de esas cosas fundamentales. ¿Por qué viene a colación tanta importancia con Eguinardo? Primeramente, no se asombren mucho por los nombres que les van a empezar a sonar muy extraños, pero es que estos nombres recibían usualmente 3 traducciones o 2 traducciones. Primero, el original estaba en una especie de alemán antiguo, eso se pasaba a un latín y de ese latín lo pasábamos al castellano, al español común y corriente ahora. Entonces, este señor, que nosotros lo conocemos por Eguinardo, con un nombre tan particular que realmente pocas personas podrían en este momento tener, él se llamaba Einhard, que no es un nombre tan extraño en el alemán. Einhard de Seligenstadt, es decir, de la ciudad donde era original. Él se educó en Fulda, es un hombre que nace en el 770 y muere en el 840. ¿Por qué es tan importante Eguinardo? Porque de las biografías y de los textos que nos quedan sobre Carlomagno, él es una fundamental, de varias maneras lo es. Primero porque era un hombre que fue parte de esa revolución cultural que hizo Carlomagno luego que asentó los territorios. Ya les vamos a dar un poco más de sustancia a eso. Él fue parte de esa revolución cultural cuando Carlomagno trajo para su corte gente de la más brillante de diversas partes del reino. Y además de ello, se crió prácticamente en la corte de Carlomagno, con los hijos de Carlomagno, con Ludovico Pío, etcétera, que después reinaría también. Entonces es un hombre que nos provee hacia el final de su vida de un recuento de lo que él vivió y lo que vio en aquella corte de Carlomagno. Contrario a otra fuente, porque existe otra fuente con un nombre bastante particular, que sería la de Notkerus Valvulus.
ese es otro monje, es un monje que vive mucho tiempo después. Él nace en el 800, lo tengo por acá, 840, nace él y muere en el 912. Notkerus también deja unas especies de crónica, él lo llama Gesta Caroli Magna, y son unos escritos en parte anecdotarios de lo que fue la vida de Carlomagno y sobre todo de su hijo Ludovico Pío y un reinado que él pudo ver mejor, porque cuando nació Notkerus Válvulos ya Carlomagno estaba muerto, entonces él lo que le llegaron fue seguramente crónicas o referencias de lo que ve. Entonces uno puede decir, y al menos en mi caso, tengo tres textos fundamentales cuando me meto en la base de lo que fue el Imperio Carolingio. Hay más, hay otras perspectivas, pero estos sería para, en mi caso, los tres importantes vértices. Lo primero, pues, Eguinardo con su Vita Caroli, con su vida de Carlomagno. Luego está Notkerus Valvus con esa Gesta Caroli Magna, que repetimos, es más anecdotaria, mucho más débil, si usted la quiere ver con el rigor de la historicidad. Y están, por supuesto, las crónicas carolingias. Y es en la confluencia de los dos ejes, cuando usted coteja lo que dice Eguinardo con lo que se anotaba en esas crónicas carolingias, que era el recuento anual de lo que se iba haciendo en el reino. Ya por ahí vemos la forma de gobierno que implantaba Carlomagno, cosa que no existía en los merovingios anteriores. Esa forma, cuando usted empieza a cotejar esas dos variables, se da cuenta de la historicidad y lo que pudiera ser algo más fehaciente como hecho que un simple recuento o una simple memoria. Vamos directamente ya con, antes de leerle pedacitos del libro, con esta vida de Carlomagno que nos narra Eguinardo. Se los vuelvo a mostrar el texto porque, repito, es un libro, no es costoso, se consigue con Alianza Editorial y vale la pena leerlo. Es un texto de los básicos para entender ese momento. ¿Por qué es tan importante Carlomagno? Cuando se derrumba el Imperio Romano, los así llamados francos, y por favor no confundir porque tenemos allí la consonancia con Francia. Los francos eran una cantidad de pueblos germánicos que estaban a ambos lados del Rin, y ahí entonces estaban los llamados francos ripuyarios o franquios de la otra margen. No tengo exactamente cómo era que se llamaban, por aquí lo anoté, los francos salios, es correcto, los francos salios y los francos ripuyarios, y había una serie de confluencias de diversos pueblos hermanos. También estaban la gente de la Galia. Entonces, el primer rey de los francos, de toda esa comunión de diversos grupos, fueron los merovingios. Y los merovingios tenían un comercio además muy activo en el Mediterráneo. Es ese mundo merovingio que llega aproximadamente, imagínelo usted, desde finales de lo que sería el siglo V, es decir, el año 460 por allí, hasta el 700 y tanto, cuando entra Carlos Martel y una nueva dinastía que serían los carolingios. Esa nueva dinastía sucede, pero es Carlomagno el hombre que viene a tener una importancia radical. ¿Y por qué? Porque Carlomagno significa, en términos muy concretos y en términos, esto va desde normativo, desde religioso, todo, el fin real del Imperio Romano y toda su influencia en Occidente, el fin también de una economía comercial marítima como la tenían los merovingios a través de Marsella, con toda una actividad naciente, significa también la cimentación de un reino de tierra. A partir de Carlomagno, Europa pierde el dominio mediterráneo, que entonces lo toman pueblos islámicos. Eso lo veremos, espero yo, en otra oportunidad con otros textos. Se vuelve un imperio de tierra y entonces empieza, luego de una consolidación territorial que viene después de guerras larguísimas. Él tiene como 7, 8 guerras, las vamos a enumerar en un momento, muy numerosas con diversos pueblos, consolidando ese territorio que, para darles una idea, imagínese usted algo que va Francia, los Países Bajos, lo que hoy en día sería Alemania, Suiza, el norte y el centro de Italia. Eso sería básicamente, un poco más o menos exacto, lo que sería el reino de ese Carlomagno. Y entonces empieza, luego de esa cimentación territorial, a hacer reformas que van desde la liturgia eclesiástica, desde la música, en fin, una cantidad de reformas, y además también reformas culturales muy importantes. Empieza a introducir los escritos. Carlomagno es un hombre que empieza a trabajar ya con leyes escritas, con toda una cantidad de formas, aunque él mismo no tenía facilidades y al principio era analfabeta completamente. Empieza a rodearse de gente muy brillante para darle forma y noción a ese reino. Entonces, repetimos, todo ello viene dado en esta vida de Carlomagno que nos presenta Eguinardo. Les digo más porque anoté acá, antes de pasar a leer pedacitos del texto, muy interesante las guerras que hizo, porque Eguinardo nos narra un poco primero
de la prosapia, de dónde venía Carlomagno, de quién fue hijo, cómo llegaron los carolingios, cómo sucedieron a los merovingios y cómo se produce esa sustitución y cómo Carlomagno es el primero, él lo llama uno de los reyes más brillantes de su época, que empieza a darse cuenta de la necesidad política de consolidar el reino. Y para hacer esto, empieza entonces a moverse con, repetimos, contra muchos de los reinos que estaban allí. Yo anoté las guerras porque él dice acá, él anota 7 guerras y dice, la primera guerra fue en Aquisgrán. Volvemos a la cuestión de los nombres. Aquisgrán, en Alemania, si usted ve el mapa actual, es la ciudad de Aachen, se escribe con doble A. Y fue, por cierto, allí donde él después dejó o situó su trono y su reino. Está todavía y se puede ver allí. Hay unas fuentes termales de las cuales Carlomagno era muy aficionado, por cierto. Esa es la primera. La segunda guerra va contra los longobardos. Los longobardos eran unas tribus germánicas que se habían asentado en el norte de Italia, más o menos desde finales del siglo V, comienzos del siglo VI. Él va allá y los vence. Luego va en una guerra, la más larga probablemente de todas, fue contra los sajones. Los sajones deben entenderse igualmente como un grupo de pueblos germánicos que estaban localizados en lo que hoy sería la parte este de Alemania. Eso fue una guerra muy cruenta y muy larga en donde los sometió y los sometió doblemente, no solo militarmente, sino que les impuso el cristianismo. En este sentido también había una homogeneización porque Carlomagno apoyaba la política religiosa de Roma y la llevaba a todas partes donde vencía. La cuarta guerra fue contra los bretones. Imagínese usted la parte norte de Francia. Repetimos, consolidando el dominio de ese terreno. La quinta fue contra una serie de pueblos más pequeños, los ávaros, los alamanes, no confundir con alemanes, aunque hoy en día el término es similar. Los alamanes era un grupo germánico que estaba hacia el sur-oeste de la actual Alemania, y los bávaros. Esa fue la quinta guerra. La sexta guerra es una guerra que al menos a mí me sorprendió mucho porque es un grupo étnico del cual sé bastante poco. Dice acá, fue contra los vuelátavos o wilsos, los llama él. Están entre el Elba y el Oder. Esos son dos ríos que están al noreste de la actual Alemania. Si usted lo puede ver en un mapa. Eso sería esa parte y también de los países bálticos, es decir, lo llamaban Mar del Este o Mar Báltico. Esa fue la sexta guerra. Y la séptima, de la cual da mucha referencia, fue contra los normandos, es decir, contra los vikingos, las personas que venían de Dinamarca y que ya habían hecho algunas incursiones en Europa, pero a las cuales Carlomagno puso freno, de manera que estas personas tuvieran que o bien replegarse hacia otras partes de Europa o bien tuviesen que irse hacia el este en sus redes de saqueo o redes comerciales, como hicieron también. Entonces, paso ya a leerles pedacitos de este libro, de esta vida de Carlomagno, uno de mis 3 textos basales para entrarle a esta época tan importante, sin demeritar, por supuesto, los textos secundarios que les he hablado. Empiezo ya directamente y al comienzo con el estudio que hace la profesora Alejandra de Riquer, que es quien nos hace la traducción y el estudio, y dice lo siguiente: uno de los objetivos más importantes perseguidos por Carlomagno fue darle impulso a la Cancillería Real. El rey quiso devolver al escrito administrativo el lugar preponderante que había tenido en el Bajo Imperio y que se mantenía en Bizancio. Es decir, también se comunicaba a la gente y observaba cómo se regían y cómo permanecían aquellas costumbres romanas en el este de lo que había sido aquel gran imperio, y se mantenía el escrito, la compilación de leyes, como se vio con Justiniano, etcétera, etcétera. Entonces, sigo leyendo. Dice, ahora bien, sus esfuerzos se encontraron con varios inconvenientes. Por una parte, la tradición administrativa bárbara, en la que predominaba la comunicación oral, y esa era gran parte del mundo que le tocaba dominar, y por otra el problema con el que se topaba siempre, la dificultad de encontrar funcionarios que pudieran leer y escribir correctamente el latín, la única lengua oficial del reino. Ya se empezaba a tener aquel problema entre el latín culto y lo que hablaba la gente, y quién podía manejar ese latín, ese alto latín, por decirlo de alguna manera. La utilización del escrito como un medio de gobierno, algo imprescindible a medida que se iba extendiendo el imperio, exigía, al igual que la reforma eclesiástica, unos hombres, clérigos o laicos, instruidos, capaces de hacerse cargo de la administración de las tierras bajo dominio franco. Como se ve, Carlomagno se plantea el hecho normativo y el hecho político como un eje aparte de las derrotas militares que ya había logrado, porque eso se hubiese llevado el viento si no lo podía consolidar de otra manera. Eguinardo, les digo acá,
es producto de ese momento de la consolidación cultural, cuando Carlomagno empieza a traer gente brillante. Y fíjense lo que dice la profesora de Riquer aquí. Uno de los mayores méritos del rey Franco fue su buen tino en la elección de los hombres que tuvo cerca. Reunió a su alrededor a los mejores letrados y eruditos que ofrecía entonces Europa y que además eran excelentes literatos. Así, de Italia se pusieron al servicio de Carlomagno Pedro de Pisa, Pablo Diácono, Paulino de Aquileia. De Inglaterra, ya relacionada con los carolingios a través de figuras como la de San Bonifacio, llegó Alcuino de York, en quien Carlomagno encontró el más valioso propulsor de todas sus empresas culturales. Hispania contribuyó con Teodulfo, obispo de Orleans, sin duda el mejor poeta de la época, así como Irlanda con Clemente de Escoto. Estos eruditos, por su parte, formaron en la corte a toda una serie de alumnos que más adelante llegaron a desempeñar la función de sus maestros. Entre estos jóvenes, educados ya en la corte carolingia, cabe destacar a Angilberto, Moadvino y sobre todo a Eguinardo, autor de la vida de Carlomagno que estamos hablando. Repetimos, no se asombren tanto por los nombres porque estos son traducciones usualmente del nombre original de donde venía la persona, se latinizaba y eso lo tratamos de llevar nosotros al español. Sigo leyendo un punto sumamente importante. Sobre Eguinardo, dice la profesora de Riquer, se le confió la superintendencia de los edificios imperiales, dado que nuestro biógrafo poseía conocimientos en el campo de la arquitectura. Estas cualidades artesanales y artísticas le valieron en la corte el seudónimo de Bezaleel, el personaje de la Biblia que junto a Oliab fue inspirado por Dios para construir el Arca de la Alianza. En realidad, ese mismo detalle confirma que Eguinardo formaba parte del círculo de eruditos vinculado al rey, a su familia y a cierta aristocracia franca, pues entre sus miembros existía la costumbre de adoptar seudónimos bíblicos y clásicos. Ya se ve que Carlomagno era un hombre que había nacido sin tantos conocimientos, pero tenía el ansia de saber y formaba eso porque se daba cuenta que el imperio de la fuerza es un imperio que dura muy poco si no tiene detrás el imperio del conocimiento y de las instituciones. En su prefacio, leo más de la profesora de Riquer, en su prefacio de la vida de Carlomagno, Eguinardo expone con claridad la finalidad de su obra, así como ciertos motivos de índole más personal que le impulsaron a componerla. Él lo hizo ya hacia el final de su vida. Este es un hombre que vivió 70 años, lo cual era una provecta edad en un tiempo en el cual la vida promedio de las personas era 30, 40 años. Eso le permitía haber por lo menos sido testigo de 3 o 4 generaciones humanas, ¿no? Entonces, la idea que se repite a lo largo de todo el texto es la necesidad de que se escriba una obra que mantenga vivo el recuerdo, abre comillas, del más eminente, del mejor rey de esta época y sus insignes actos, cierra comilla. Ella lo cita directamente, la profesora de Riquer, y como ustedes se dan cuenta aquí, está muy claro Eguinardo en lo que son sus objetivos en relación a narrar la vida de este hombre, porque él sabe que él estuvo cerca, él vio las decisiones de Estado pasar, estuvo allí cerca y considera que su testimonio debe ser algo que para la posteridad dará ilustración de lo que se hizo en ese mundo. El texto de Eguinardo, de esta vida de Eguinardo que estamos leyendo, tiene un prólogo y lo traduce la profesora de Riquer de Gualafredo Estrabón. Nuevamente nos topamos con esos nombres curiosos. Este hombre en realidad en alemán se llamaría Walfried von Reichenau. Se tradujo al latín en algo así como Gualafredus Estrabo, y eso era porque seguramente tenía estrabismo el señor, y terminó siendo en nuestro español Gualafredo o Gualafrido Estrabón. Usted lo puede buscar. Todos estos textos se consiguen relativamente sencillos o comentarios sobre ellos en la internet. Dice en su introducción sobre el libro, porque este es un benedictino, este Gualafredo, este señor le tocó la herencia del texto de Eguinardo, él lo capituló, lo dividió en secciones y lo prologó. Y justamente en eso dice lo siguiente, con bastantes elogios sobre Eguinardo, seguramente ya fallecido. Dice, Eguinardo, uno de los palatinos más dignos de elogio de su época, tanto por su erudición como por su carácter irreprochable, presenció casi todos los acontecimientos que narra y ha aportado aquí el valioso testimonio de la más pura verdad, dice Gualafredo.
Nacido en la parte oriental del territorio franco, en la comarca de Maingao, recibió de niño los rudimentos de su formación en el monasterio de Fulda. Era muy común que los niños con algún talento o de alguna familia pudiente fuesen a los monasterios. Recuérdese que los monasterios no solo eran para los monjes, sino que también eran los lugares donde estaban los libros y donde se educaba. Entonces el jovencito fue allá a educarse. Él no era monje y no lo fue. Después él casó y tuvo una vida seglar compleja, pero el punto es que ahí era donde se educaba. De todos los reyes, dice acá sobre Carlomagno, este era el que con más afán se dedicaba a buscar hombres sabios y a proporcionarles los medios para que se pudieran entregar cómodamente a sus estudios. Y así, con el nuevo esplendor de la ciencia entera, hasta entonces ignorada en parte por este pueblo bárbaro, Carlos logró que todo su reino, que había recibido de Dios todavía envuelto en brumas y, por así decirlo, casi ciego, se convirtiera en un lugar luminoso y de clara visión gracias a la luz divina. Lo dice con doble sentido, lo dice en el sentido en que Carlomagno difundió el cristianismo en todos esos, lo impuso en algunos lugares y además de ello difundió la cultura, se rodeó de gente que sabía para poder manejar el reino, no solo con la espada, sino con la pluma y con la norma. Eso le cataloga como una persona mucho más fuera de lo común que pudieran ser otros reinos y otras dinastías. Paso ya entonces a leerles, no quiero abusar mucho de su tiempo, les leo algunas partes breves del libro ya de Guinardo. Como les decía, buena parte de los primeros textos son una descripción de los merovingios, de lo que hicieron los merovingios y luego la sucesión hacia los carolingios, hacia Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, luego Pipino, que fue su padre, y todas las personas que estuvieron allí que le precedieron a Carlomagno. Paso entonces a leerles ya directamente sobre el texto. Él habla de las guerras, también les leí la primera, la segunda, son 7 guerras una tras de otra. Lo que me llamó la atención de todas estas, porque les dije primero la de Aquisgrán, luego la de los longobardos, luego la guerra contra los sajones, luego la de los bretones, luego la de ávaros, alemanes y bávaros, luego la de los países bálticos contra los huelátavos y al final contra los normandos, me llamó mucho la atención fue la de los sajones, que fue la más larga de todas, contra diversos pueblos, y esta gente puso una resistencia feroz. Porque era una resistencia no solo en lo militar, sino en lo cultural, que iban a perder su cantidad de anclajes culturales. Y entonces él habla sobre esto en un capítulo y dice, así comenzó esta guerra, que llegó a durar 33 años consecutivos. Ambos bandos combatieron con igual valor, pero hubo mayores pérdidas entre los sajones que entre los francos. En realidad, habría podido acabar antes, si no lo hubiera impedido la perfidia de los sajones. No sé decir cuántas veces vencidos y suplicantes se rindieron ante el rey, le prometieron cumplir sus órdenes, entregaron sin dilación los rehenes que les exigían y recibieron a los embajadores que les enviaban. A veces se mostraban tan sumisos y pacíficos que incluso aseguraban querer dejar el culto a los demonios para someterse a la religión cristiana, pero de la misma manera que en esas ocasiones parecían estar resueltos a cumplir esto, también en cualquier momento se apresuraban a decir lo contrario, de manera que no se puede saber realmente cuál de las dos cosas pretendían hacer. Aparentemente estos sujetos pues utilizaban la traición como parte de su táctica. Y bueno, lo cierto es que al final, dice él, ganó Carlomagno, ¿no? Dice, y los sajones, tras abandonar el culto a los demonios y sus ritos ancestrales, recibirían los sacramentos de la fe y la religión cristiana y se unirían a los francos, formando con ellos un solo pueblo. Entonces es muy interesante porque lo narra con muchas partes. Y aquí pone varios elogios bastante sinceros, se puede decir, porque son elogios que no rayan en la adulación como pudiera haber caído, sino buscando alguna certeza histórica. Dice lo siguiente: lo cierto es que el rey, el más grande de los soberanos de su época por su sabiduría y fortaleza de ánimo, jamás retrocedía ante las dificultades, ni temía el peligro a la hora de emprender o llevar a término cualquier acción, sino que sabiendo muy bien cómo afrontar y conducir cada situación según las circunstancias, no se rendía en la adversidad, ni se dejaba llevar en la prosperidad por el falso halago de la fortuna. Y es algo que Guinardo subraya muchas veces. Fíjense que nosotros de Carlomagno usualmente lo que tenemos es su coronación en Roma y ese tipo de hechos. Guinardo
trata de presentarnos el carácter de Carlomagno, que era un hombre bastante espartano en sus costumbres personales. Tenía algunos gustos muy marcados por cosas y una afición, se puede decir, marcadísima por la cultura, por el saber, algo que le fue al comienzo de su vida seguramente lejano y que él procuró irse acercando a medida que se desarrollaba. Fíjense, aquí les paso un pedacito, estoy en el capítulo 24 del libro y son capitulitos muy cortos, no crean que esto es un texto muy extenso, pero dice así, por ejemplo, describiendo a aquel hombre, ¿no?, de Carlomagno, ya con la consolidación territorial tras de sí y buscando la consolidación cultural, decía. Durante la comida gustaba escuchar un poco de música o una lectura. Le leían las historias y las hazañas de los antiguos, pero también le gustaban las obras de San Agustín y en particular la ciudad de Dios. Ahí puede usted ver los hábitos de aquel hombre, que están narrados acá con más detalle de lo que yo estoy haciendo, simplemente en una breve reseña del texto que presento. Y dice al final acá: también quiso que se pusieran por escrito para legarlos a la posteridad los antiquísimos poemas bárbaros en los que se cantaban las hazañas y las guerras de los antiguos reyes. Asimismo, hizo que se comenzara a elaborar una gramática de su lengua materna. Realmente una joya este texto, que puede darnos una descripción de una época que, teñida de lugares comunes, teñida de una especie de sombra o de niebla que no deja ver los detalles claros, realmente los tuvo, y los tuvo fundamentales para lo que fue el desarrollo europeo y mundial posterior. Aquí se empiezan a dar los cimientos normativos de esa Europa que, para bien o para mal, tuvo repercusiones enormes en el tiempo posterior. Fíjense que les hablo de un territorio que comenzó allí a cimentar los reinos feudales, que se volvió un imperio de tierra y que empezó a establecer la norma, o la recuperó de lo que había sido el Imperio Romano, la recuperó para hacer una forma activa de gobierno. Fundamental este texto, si tiene la oportunidad de verlo. Si no, en internet existen algunas reseñas y sí, reseñas de él, e incluso creo que el texto se puede conseguir porque es un texto de libre circulación, quizá no esta traducción. Eguinardo, Vida de Carlomagno, de Alianza Editorial, edición de Alejandra de Riquer. Un texto que nos ha provisto de muchísimas satisfacciones y que es una buena compañía. Ojalá podamos acceder tanto al texto de Válvulus, el sujeto se llama Notquerus Válvulus, lo estoy buscando a ver si puedo reseñarlos acá, y por supuesto también las Crónicas Carolingias, que es uno de los textos que quiero reseñar, porque el de Notquerus se me ha hecho esquivo, pero lo estamos buscando en alguna buena traducción al español. No hay mucho, pero es interesante para cotejarlo, repetimos, con las fuentes primarias que tenemos de una época tan importante. Les habla Ivo Hernández, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Vienen más reseñas. Si usted tiene la paciencia y le gusta esto, por favor déjenoslo saber. Los comentarios están abiertos a lo que usted quiera decir, son bienvenidos. Hay que hacer más cultura, más conocimiento, porque realmente esto, y lo muestra Carlomagno, es lo que supera la fuerza y lo que hace que nuestras actividades sean perdurables en el tiempo, más allá de cualquier hecho fortuito. Tengan ustedes un muy feliz día. Gracias por estar allí. Venimos con más informaciones y más reseñas posteriormente.